Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje de tu... Muy, pero muy buenos días aquí, otro sábado en De Guapas y Mal Entretenidos con la guapa que tengo enfrente. Buen día, María Martini, ¿cómo va? Pero muy buenos días, ¿eso lo hace un mal entretenido entonces? Sí, recontra mal entretenido. Tengo otro mal entretenido y tenemos otra guapa, Lorena Tesio, que anda por ahí, y Jorge Pandini, que va a salir telefónicamente para hablarnos, obviamente, de camionetas. Pero Me gusta que asuma su condición. Sí, así es. Otro programa de guapas y mal entretenidos. Vamos a explicar por qué guapas y justamente más que nunca esto de guapas y mal entretenidos para hablar de la actividad del campo, porque hay que ser guapa y mal entretenido para bancarse los rindes cuando uno entra en la cosechadora, en el lote y observa los rindes, en algunos casos y en la mayoría de los casos muy, pero muy pobre. Hay que Muy bancársela, hay que bancársela. Sí. Hay de todo igual, hay rindes buenos también. Sí, pero digamos, en menor proporción. En menor proporción. Eso que pasa en la agricultura también pasa, obviamente, en la ganadería. Estamos en el momento de meterle la mano a la vaca, hacer el tacto. Ver cuánta vaca preñada hay en el rodeo de cría. Que es lo que se juega toda la campaña en ganadería. Y sorpresas también te da la vida. Sorpresa te da la vida, porcentajes que obviamente es menos de lo esperado por también la seca. Es decir, menos terneros para más adelante, bueno, todo para atrás. Todo para atrás. Así que si este programa algo quiere hacer es dar un poco de ánimo, porque falta ánimo, Hay que remontar la cuesta, hay que remontar un año que no va a ser glorioso para la mayoría. Le digo, para eso no cuente conmigo, porque vengo con algunos cuentitos que más que ánimo pueden embroncar bastante. ¿Así? ¿Por qué? Vamos a dar una pista, por lo menos, para desarrollar las próximas 2 horas. Por alguna reunión que hubo de emergencia en la provincia de Buenos Aires, que casi termina a las piñas entre las gremiales y el gobierno de Vidal, de María Eugenia Vidal, por algunos dichos que dijo el ministro de Economía de la Nación, Duhovne, el ministro de Hacienda, que bueno, enojaron también a varios productores. Está la piel sensibilizada. Está bastante sensibilizada y algunas reuniones y algunos hechos tampoco ayudan demasiado. Está todo muy a flor de piel. Vos fijate que este tema de la seca se la tienen que bancar obviamente los productores, pero también a nivel país impacta. Vos fijate que esto que hablábamos sábado pasados, ¿no? De caída de estimación de cosecha de soja. Cómo fue, como en un avión en picada, cómo fue cayendo desde los 54 millones de toneladas originales que se pensaba que se iban a recolectar para esta cosecha. Terminamos en 37,5. Sí. 54 a 37,5. Bravísima la caída. Claro, con caída de estimación de 51, después fue de 50, después tengo acá anotado el 22 de febrero 47, al 1 de marzo ya le bajaron otro cambio, 44, el 8 de marzo 42 y ahora 37,5. Esto dicen, después corregime, sería bueno tener el dato preciso, le va a pegar al PBI, creo que en un 1%. Punto de crecimiento. Le resta un punto en el crecimiento. Un punto en el crecimiento. Habían calculado que iba a crecer un 3% en 2018 y ahora recalculando que va a crecer 2%. Está bueno, el gobierno anda recalculando todo. Bastantes cosas está recalculando, sí. Algunas forzadas y otras no tanto. Bueno, le cuento lo que dijo, porque viene al caso, lo que dijo el ministro de Hacienda Duhovne, que también tuvo que recalcular porque después no lo repitió más. Lo repitió primero, pero se ve que lo llamaron al orden. Dijo que la seca, además de restarle un punto al crecimiento del PBI, iba a ser, había hecho subir el precio de los alimentos. Ajá, cuando Liniers cayó, ¿cuánto en esta semana? Se desplomó. 8,5, 8,7. El mercado 10. De Hacienda, digamos, que marca el ritmo de los precios de la carne en pie, que va a faena,
bueno, se desplomó porque, claro, como dice usted, están todos haciendo el tacto y descargando los campos porque estuvieron con seca, entonces no tienen forraje para mantener toda la hacienda que tenían en los campos. Entonces hay un puré, por decirlo de alguna forma, un puré de vacas. Una puerta 12 donde se acumulan todo lo que se tiene que vender antes de que se enfrente el invierno. Y la gente ya ducha, saca las cuentas de la cantidad de forraje que tiene, la cantidad de reservas que tiene, el estado de las vacas, a la venta. Afuera. Afuera y como sea. Es decir, ni gordas ni nada. Afuera flacas y como vengan a hacer un poco de caja y a descargar el campo. Y bueno, eso inevitablemente repercute en el índice de precios de Liniers. ¿Por qué? Porque Liniers es un mercado muy transparente, es decir, se maneja por la oferta y por la demanda. Entonces, al haber más oferta, obviamente que cae el precio. Y esto Duhovne lo leyó al revés. Al berre. Puede ser que aumenta. Puede ser, ojo, que pueda tener alguna razón porque al haber menos maíz, al haber menos soja, aumentó el precio del maíz, la relación maíz-litro de leche, por ejemplo, está bastante fea, es decir, el maíz que se usa como alimento en la producción de leche y bueno, todo lo que es en la producción de carne está más caro, es decir que puede aumentar el precio de la leche, pero eso no se ve de un día para el otro. Eso tarda en mostrarse en la góndola, tarda bastante más que de un día para el otro. Bueno, tengo un chisme, pero poderosísimo. En algún momento diría que es una primicia. En la mitad del programa te lo voy a tirar con una movida del INTA que va a causar revuelo. Ajá. Pero antes de entrar es bravo el INTA, es bravo el INTA, así que agárrese. Sí. Te la voy a va a resonar, te aviso. Pero antes de entrar con el programa, vamos a ver si nos abrimos la cabeza, pero nos salimos de acá del país, vemos un poco de contexto global, pero no de manera teórica, sino de la manera de los que viajan afuera, ven in situ un país que nosotros es tan relevante para nuestra economía como es China, como es la demanda china. Y quién fue a China y trae siempre un pensamiento muy, pero muy original, tan original, te diría que es casi contrario a lo que generalmente se piensa. Pero bueno, tuvimos casi un corresponsal en China que acaba de volver, que fue a ver todo lo que es la industria química, industria agroquímica, y bueno, vamos a escuchar sus reflexiones, ¿te parece? Así es, vamos a hablar con Juan Iglesias Pérez, que es filósofo y empresario del sector agroquímico. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué título que te tiraron? Filósofo no, estudié filosofía. Son dos cosas muy distintas. A ver. El filósofo exige otro tipo de santidad. Bueno. Juan, ¿qué viste allá en China en tu reciente viaje? Bueno, viste, yo estoy, después de años de alejarme de la industria agroquímica, estoy volviendo, pero antes de volver, lógicamente, es necesario conocer todas las condiciones que rodean al sector que vos vas a trabajar. Es como una batalla, ¿no es cierto? Tenés que conocer el campo de batalla si querés que no te den una paliza. Claro. Y bueno, dentro de esa parte, dentro de eso, decidí ya viajar en octubre, noviembre del año pasado. Yo estuve una semana y pico en China, recogí algunas impresiones que estamos ante dos cambios muy importantes en China. Uno, el tema de la definición de atacar el tema de la polución, que realmente es un problema grave, gravísimo. ¿Lo viste ahí? ¿Lo sentiste más que verlo? ¿La polución? Es fácil. Caminando en algunas ciudades interiores, especialmente las ciudades que por más que estén cerca del mar, pero tienen algunas montañas intermedias entre el mar y la ciudad, como Lianzhou-gang, ¿no es cierto? Que cuando caminás sentís que la garganta te pasa una lija, ¿no? Esa ciudad que vos mencionaste, que nosotros obviamente no tenemos ni idea, seguro que debe tener el tamaño de San Pablo, ponele, ¿no? No, es una ciudad chica, es una ciudad de unos 3, 4 millones de habitantes nada más. No, te refería a eso porque hay ciudades enormes en China que no tenemos ni registro. Hay muchísimas ciudades, y las ciudades de 6 millones son comunes. No me acuerdo exactamente, sabía cuánto era, pero son entre 3 y 4 millones de habitantes, ¿no? ¿Verdad? Pero realmente caminando por la calle sentí la lija, ves a todo el mundo con sus barbijos, ¿no? Es evidente. Qué bárbaro. Bueno, el objetivo era ver ahora este viaje, ya entrar en contacto con proveedores y poder
verificar quiénes realmente están en condiciones de poder proveer, ¿no es cierto?, más allá de los precios a que provean, porque China hay dos procesos, un proceso de registro de los productos, que creo que va a ser bastante complejo, y por otra parte, un cierre mayúsculo de plantas químicas, no solo agroquímicas, sino en conjunto, ¿no es cierto? Así que se están cerrando plantas de química y agroquímicos en China. Sí, para darte una idea, por ejemplo, en un parque industrial que se llama Yanai, que está en la provincia de Shaanxi, un parque industrial, un parque químico, ¿no? Un parque industrial químico, en diciembre del año pasado había 124 empresas. Ya llevan cerradas 42, cierran 6 más de acá a fin de año y unas 20 el año que viene. Ah, tremendo. Sí, no, menos del 50%, y el gerente general de una de las empresas que está ahí, que aparentemente no va a cerrar, me dijo, el gobierno va despacio. Despacio. Ellos entienden el gradualismo. ¿Qué pensaría el gradualismo? Claro. Sería, digamos, la infinitud del imperio celeste. Claro. Ahora, esto va a contramano de la idea de una China que crece, por lo menos en el sector química-agroquímico. No va a caer mucho, porque están dándole fuerza a las empresas grandes, es decir, la mayoría de las empresas chicas son las que mueren y aumentan en las empresas grandes, qué sé yo, por ejemplo, en Sinochem Agro están haciendo inversiones enormes, y inversiones creo medias faraónicas, ¿no? Porque cuando en los lugares, en los laboratorios, uno necesitaría, por ejemplo, cromatógrafos, que son equipos bastante estándar, pero hay que contar con 150.000 cada uno. Creo que con el trabajo que están haciendo con 10 les alcanzaría, y por ahí contás 60, ¿no? Pero bueno, me detengo un minuto en esto. En el país comunista, en un país comunista como China, la concentración capitalista llevada a su máxima expresión. Sí, no digamos a su máxima expresión, pero sí favorecida. Favorecida porque la escala da competitividad, y los chinos lo que tienen que mantener es su competitividad. Desde mi primer viaje en China en los primeros años 2000, un operario ganaba 24, 40 dólares por mes, ahora está entre 240 y 400, así que aumentó 10 veces. La verdad, eso es básico y fundamental, y de ahí proviene el cambio y la evolución digamos, sociológica que está viviendo China, de pasar de la miseria a una pobreza o una clase media. Eso es irremediable, y eso es el gran problema, y lo que explica un poco lo que yo llamo un autogolpe que dio allí en el Congreso, en el 19 del Congreso en octubre, viste, cuando dejó allanado la legislación y la realidad para poder ser en marzo reelecto indefinidamente, ¿no? Esto sí no es un melómano como Cristina Kirchner o megalómano como Cristina Kirchner o Chávez, sino que es un tipo que la tiene clara. Yo lo llamo el Bismarck chino, la verdad. Él sabe qué es lo que pasa, sabe las dificultades que vienen, y no las puede o no tiene un equipo en quien confiarnos, ¿verdad? Es decir, no cabe duda que los robots también van a aparecer en China. Es decir, China, aún con su mano de obra, que todavía $400 es barato, muy barato si pensamos frente a nosotros, está al mismo nivel que los mexicanos, ¿no es cierto? Sabe que con la mano de obra barata, esa mano de obra barata no va a ser competitivo. Si no tiene el robot China, lo tienen los países competidores de China. Claro, entonces ellos tienen que robotizar, eso está clarísimo que tienen que robotizar también. He visitado fábricas, ¿no es cierto?, donde en sectores envasados, por ejemplo, se ve mucho la automatización, donde había 250 personas trabajando, ahora hay menos de 40. Lo cual es un enorme problema para la población que tiene China. Es un enorme problema, y ese es uno de los problemas que tiene Xi, y que creo que el tipo es totalmente consciente de lo que está haciendo y totalmente consciente del problema. Y un problema de ese tipo en un país como el nuestro, de 40 millones, es más fácil de solucionar. En un país con 1.400 millones de habitantes es un poco más difícil, ¿no es cierto? Así que China se enfrenta, además de otros problemas, a problemas bien claros y concretos. En definitiva, enfrenta el problema de la competitividad de la cual tanto se habla aquí. Es un problema de todo el mundo. Enfrenta el problema, lo está enfrentando antes de que
de que el problema de competitividad lo tape. Si nosotros no hemos encarado esto cuando ya empezaba a ser evidente a fines de los 80 y al principio de los 90, hoy seríamos un país competitivo, muy competitivo, ¿no es cierto? Y bueno, todavía China tiene ventajas, muchas ventajas relativas, pero ese problema evidentemente es el problema capital que hoy tiene Xi Jinping, ¿no? Ahora, entonces, volviendo sobre lo que dijiste, ¿ves una concentración interesante de empresas químicas, pyme, llamada pequeña, mediana, a aumentar la escala en concentración? Sí, no, yo te diría que las pymes medianas las están haciendo desaparecer, están agarrando las que ya son grandes y haciéndolas más grandes. Eso afecta a regiones, porque ellos tienen un nivel de concentración por ciudad que se especializan, por ejemplo, en hacer vidrio, en hacer lámparas, en hacer química. Sí, pero tienen una distribución muy grande, no es que estén todos los que hacen químicos en el mismo lugar, sino yo mismo en estos 10 días visité 7 parques químicos industriales, son parques químicos serios, y el único parque químico que conozco de esas dimensiones es en Camaçari, en Brasil, ¿no? ¿Verdad? Nosotros la mayor concentración petroquímica que tenemos la tenemos cerca de Bahía Blanca, pero es un pañuelito al lado de lo que pasa allá. Ahora, llamarlo concentración, habla también de tratar de ordenar y poner en regla el despiole que tienen de polución ahí. Exactamente, pues ¿qué pasa? Para una empresa chica, el control de la polución es mucho más caro por unidad de producto vendido que para una empresa grande. Me explico, vos amortizás tus equipos en mucho más productos, por tanto la incidencia en el precio va a ser menor y ese menor te asegura mantener competitividad. Si quisieran las empresas chicas controlar la polución tal como está dando ahora, bueno, el costo sería peor, y bueno, el gobierno no le interesa tener empresas poco competitivas, que es algo que a todo gobierno debería haber interesado, menos a los peronistas y a los argentinos, ¿no? Pero es otro tema, otro costado. Ahora, lo que creo que es muy importante, viendo la situación en China y este análisis que hago yo, ¿no es cierto?, es dos cosas. Una, que el amigo Xi no tiene ninguna intención de ningún tipo de guerra comercial. La guerra comercial para él sería un desastre, y él sí quiere mantener claramente el mundo de Bretton Woods. Una hegemonía de Estados Unidos... expliquemos, Bretton Woods fue el acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Bretton Woods se empezó a gestar en el 44, ¿no es cierto? Keynes fue uno de los factotums en ese acuerdo, y fue donde se creó el Banco Mundial, el GATT, el Fondo Monetario Internacional, todas instituciones que se las criticarán, no habrán cumplido totalmente sus objetivos, pero cuidado, una guerra de las dimensiones que eran comunes en el mundo antes de 1950, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, los 100 años en Francia, de los 30 años, guerra de ese tipo no hubo más. Hemos tenido batallitas localizadas, pero lo que ha bajado la conflictividad, y la conflictividad baja a consecuencia del comercio. Claro. Es decir, se perdió que yo tengo que conquistar el Congo, ¿no? Yo al Congo tengo que venderle y el Congo me quiere vender. Claro. Es otra lógica. La lógica de la guerra pasó a la lógica de la negociación, en definitiva. El negocio de la negociación, es decir, terminó la paz de Westfalia. La paz de Westfalia era cuando vos todo lo resolvías a través de la guerra. Hoy a través de la guerra no se resuelven las cosas. Tenemos un ejemplo colosal, que es lo que está pasando con Corea, ¿no es cierto? Tan criticado Trump, evidentemente tiene sus habilidades, y en todas negociaciones saber usar en una mano la zanahoria y en el otro el garrote. Y eso es lo que ha hecho Trump con Kim Jong, y está teniendo resultados. Y a Kim Jong le conviene muchísimo más. ¿Por qué Corea del Norte no es Corea del Sur? Y porque estuvieron siempre en los proyectos equivocados. Debe ser peronista Kim Jong, ¿no es cierto? Te diría que casi Trump es tu amigo. Mira, no me gusta como persona, pero lo importante es el objetivo. Posiblemente Bismarck tampoco me gustaba como persona, pero Bismarck logró la unidad alemana, y sí le pasa lo mismo. Es decir, cuando terminó la guerra con Francia, todo el mundo pensaba que Bismarck iba a salir por toda Europa. No, él consolidó sus fronteras, él hizo la guerra para poder consolidar la unidad alemana, y terminó ahí.
Y allí no le interesa a nada conquistar ni un metro cuadrado de nada, por más que de vez en cuando tiene unos camionazos de unas pruebas, unas maniobras militares frente a Taiwán, y pero no le interesa. Es decir, lo que necesita China para funcionar es paz. Y la prueba está que él cree en esa paz, es que sí, a pesar desde el principio de año que están, que te saco los productos, que te dejo productos, que te hago las listas, que no te hago las listas, China sigue comprando bonos de Estados Unidos y sigue siendo el principal comprador de los bonos. Buenísimo. Entonces, ¿viste? Si yo te quiero hacer pelota, no te voy a comprar bonos. Claro. Porque la compra de bonos por China es muy importante porque baja el costo del dinero para todos. Si China mañana deja de comprar los bonos, el costo de los intereses o el nivel de los intereses va a subir. ¿Qué más daño le va a causar a la economía americana que suban los intereses? Mucho más daño que le deje que ponga límites a lo que es el 0,5% del comercio entre Estados Unidos y China. Bueno, quizás por eso los compra, ¿no? Para tener un elemento de negociación. Juan. No lo usa como negociación. Lo que necesita allí es estabilidad. Eso es fundamental. Porque Juan. ¿qué voy a decir? Date cuenta que tener los bonos es como tener un vaso de cianuro en la mano. ¿No es cierto? No me das el gusto, me tomo el vaso de cianuro, estamos locos. No vas a usar nunca los bonos como negociación. Juan, acá Lorena Tesio nos hace señas de que se nos fue el tiempo mal. La última pregunta que te hago, ¿te trajiste el barbijo que usaste allá en China? No lo usé, yo soy un irresponsable. Les recomiendo de paso que busquen a Évariste Houck, que era un misionero chino, un misionero francés en China. Ajá. ¿No es cierto? Y que allá hacia los 40 tengo 2 minutos para leerte 3 renglones. 1 minuto, dale. Bueno, cuando se sabe cuántos recursos tiene China, acaba de preguntarse qué le falta para mover el mundo. Si llegase a aparecer un emperador de ideas amplias, decidido a romper las antiguas tradiciones para iniciar a su pueblo en los progresos de Occidente, adelantaría pasos gigantescos. Década de 1840. Claro, está en línea con lo que vos acabas de decir. Exactamente. El amigo Xi no es Qianlong. Tal cual. Que fue el que echó a McCartney cuando McCartney fue a tratar de venderle y comprarle a China. Juan, un placer tenerte acá. La próxima vez te venís al piso, así nos explayamos, con este y otros temas que tenemos entre manos. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Espero que sirva, para tranquilizar los ánimos, que no tenemos ninguna guerra adelante. Ahí está. Gracias. Un abrazo, gracias por la llamada. Hasta luego, saludos. Muchísimas gracias. Era Juan Iglesias Pérez, licenciado en filosofía. Empresario de de la química de una larga trayectoria. Bueno, otro mensaje acerca de esta balandronada entre Trump, China, esta idea de guerra comercial, también la está desinflando Juan Iglesias Pérez. Ya nos lo había desinflado Jorge Castro, que eran en definitiva amenazas que no se iban a terminar de concretar. Así es. Y todo indicaría en realidad un acuerdo, ¿no? Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, con esto de capacitarse, con esto de estudiar, no leí, la mejor definición la leí esta semana en una biografía que estoy leyendo, donde el personaje de esta historia dice en algún momento: aterrado por morir idiota, me puse a estudiar y a leer, etcétera, etcétera. Es una excelente definición. Es una muy buena excusa para estudiar. Un temor que deberíamos tener todos, esto de aterrados por morir idiotas, mejor que nos pongamos a estudiar, a leer, etcétera, etcétera. Y estoy hablando en particular de, a veces en el campo de la producción de alimentos y de todo más, y como en otros campos, aparece la especialización como un dogma, ¿viste? Cada vez nos especializamos más, pero también cada vez sabemos mucho menos de lo que hay al costado, un milímetro alrededor. Bueno, ¿no le pasa a usted con los médicos a veces? Claro, yo ahora que estoy visitando a algunos médicos, directamente no te miran, es decir, no te miran a los ojos, claro, no te miran el codo. Ven directamente el análisis, los valores.
Ni siquiera el codo, o sea, ven los análisis, los valores y recetan. Pero recetan. La persona ni se enteran que la tienen enfrente. Bueno, compará esa cabeza con la cabeza de un Da Vinci del Renacimiento, donde estos personajes... Los hombres universales. Claro, tenían saberes de filosofía, de arte, ingeniería, es decir, de todos los campos, por lo cual, ¿qué pasaba? Podían integrar esos saberes y, por supuesto, avanzar, porque en realidad la especialización por la especialización sola avanza hasta ahí si no la integrás. Esto lo podés llevar a todos los campos, ¿no? En el campo de la producción agropecuaria vos podés ser capaz muy bueno en control de malezas, pero si le errás, por ejemplo, en el resto de los ítems, seguramente te va a ir mal. Tengo bastante más para hablar acerca de esto de estar aterrado por morir idiota, con la necesidad de leer. Habría que escribírselo en la heladera. Habría que escribírselo en la heladera para tenerlo presente todos los días. Aterrado por morir idiota para aprender aprender algo más, antes que sea muy tarde. Pero bueno, tenés un chisme vos, ¿no? A ver, un cuento. En realidad tenemos una persona con la que vamos a hablar ahora. ¿A quién tenemos? Porque bueno, solidaridad hay en todas partes, pero en el campo hay mucha solidaridad y en particular ahora vamos a hablar de General Villegas, en donde todos los años se realiza un evento solidario que se llama La Mano Tendida. La Mano Tendida, ajá. Pero vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Dale. Mario Llambías, expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y productor agropecuario. Muy buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días, María. Buen día, Mario. Quería hacer una corrección. A ver. Sí, ¿cómo andan? En realidad quien organiza esto es la Sociedad Rural de Villegas, la fiesta del novillo blanco, y este año le toca a La Mano Tendida, que es una organización que se ocupa de aquellas personas con capacidades diferentes en todo el norte del partido de General Villegas. ¿Qué es esta fundación? ¿Dijiste la Fundación del Novillo Blanco? No, eso es un remate que la Sociedad Rural Argentina, que la Sociedad Rural de General Villegas realiza todos los años. El origen viene que había un remate de un señor Emerson hace muchos años, te diría que cerca de los 100, donde llevaba un novillo Shorton blanco y se remataba para fines benéficos, generalmente ligados al hospital. Esto la Rural hace unos años lo tomó y decidió poner un día al año donde toda la gente del partido, de zonas y los kilos que quieren colaborar de todo el país, nos están llegando donaciones de distintas provincias, y se organizan para hacer un apoyo a una institución del partido. Este año le toca La Mano Tendida, que como te digo es una institución que no tiene muchos años, pero que está impulsando fuertemente, ayudando a todas aquellas que tienen algún problema de discapacidad para darle una nueva oportunidad. Y evidentemente vos encontrás que están con terapeutas, con personal médico, con una cantidad de gente que les está ayudando a que les sea más fácil, más lindo y más llevadero el futuro. La verdad que esto es una cosa interesante y se hace una comida, una especie de cena show, donde ahí se ven las donaciones que se hicieron hasta ese momento, se hacen donaciones en el mismo momento, y además hay un show de un remate, donde supuestamente estaría el antiguo novillo blanco, donde Gervasio Sáez Valiente, bueno, con su... Es un showman, ya el punto no sabemos si es un rematador o un showman, yo estoy en una duda importante. Correcto. Yo siempre recuerdo un día que vendí un embrión de una vaca holanda, un ternero holando, y lo describía, y bueno, de ya era muy interesante, muy gracioso. Bueno, se busca, como todo evento solidario, que la gente se sienta atraído, y aparte uno puede colaborar sin estar. Me parece que eso es lo importante. Lo que quiere La Mano Tendida es empezar a construir el edificio propio. Hasta ahora está en una casa alquilada, lo que le ayudaría a que, por ejemplo, las obras sociales puedan aportar a todo ese tipo de acción cuando van afiliados a estas obras sociales. Una cosa importante para los productores y para aquellas empresas que quieran donar es que está todo inscrito en la AFIP, de manera que uno descuenta la donación del impuesto a la ganancia, cosa que es aparte de la voluntad solidaria,
pero que ayuda a que la gente a veces tome una decisión. Vamos a pasar el mail para quienes quieran participar de este evento, que no sé si nos dijiste, Mario, ¿cuándo es? No te lo dije, es el 11 de mayo, viernes 11 de mayo, en la Sociedad Rural de General Villegas. Ajá. En el Prado Español de General Villegas. Y bueno, ahí sin duda vamos a estar todos, va a haber mucha gente, pero además esto se va trabajando todos los días. Vos sabés que todo lo que es la tarea solidaria no es una cuestión de un día, sino hay que trabajar todo el tiempo para tratar de hacer más llevadera la vida a la gente. Bueno, vamos a pasar el mail para quienes quieran colaborar y participar de este evento el 11 de mayo en General Villegas, la mano tendida en Bunge. Bunge es belargaunge @gmail.com. Está buenísima y es para copiar para otros partidos, ¿no? Esta idea de ayuda dentro del mismo partido de General Villegas, hecha por productores, ¿no? Bueno, vos sabés que yo a veces voy a las rurales con algunas, tratando de llevar lo que veo en las distintas rurales para que sean más fuertes y puedan hacer más cosas, y este es uno de los temas que uno tiene, ¿no? Evidentemente, esa acción solidaria, como por ejemplo hay otra que hacen los chicos en los Ateneos, que es conseguir remedios que uno ya no usa y que todavía están en pedido de utilización, que nos han vencido, y bueno, ir transformando, ir ayudando, y hay cosas solidarias que en realidad su costo es mínimo, el costo muy bajo, porque permitirían un futuro mejor. Así que comparto, Félix, esto es lo que tenemos que hacer, y desde ya que si pueden, con mucho gusto os esperamos acá el viernes 11 de mayo a las 19 horas en el Prado Español de General Villegas. Mario, en esto de llevar el polen, como vos decís, en las distintas rurales con las inventivas, emprendimientos de una rural a otra, me imagino que también, además de llevar el polen, vos recolectás impresiones de lo que está pasando y llevándote a otro terreno, sacándote de lo solidario. ¿Qué es lo que vos estás viendo dentro de lo que es la actividad, en el sentimiento del productor, en el sentir, en el momento en que la están pasando? Y después te hago una pregunta aparte acerca de tu opinión personal de cómo vamos en cuanto a la política y a la macroeconomía del país. Qué preguntitas que te tiré, ¿no? Gratis no iba a salir esto. No te iba a salir tan gratis. Me imaginaba. Sí. Bueno, mira, vos te encontrás en general una preocupación. ¿Se nos fue? Me parece que se asustó con la pregunta. Se nos fue. Lo apabullaste, Félix. Claro, porque le iba a salir muy barato, le iba a salir muy barato esto de la solidaridad. Sí, pero bueno, no era muy interesante. Es muy interesante, y aprendimos de dónde viene el novillo blanco. Claro, decir, ¿de dónde viene el novillo blanco? El Shorton antes estaba... El famoso Shorton. Claro, el famoso Shorton era obviamente colorado. Y de vez en cuando había algún gen recesivo por ahí que salía un blanco, el Shorton blanco, ¿no? Estamos hablando, es pre-Angus. Recordemos que el rodeo argentino era básicamente en algún momento Shorton, y llegaron los toros negros Angus y pintaron de negro muchísimo rodeo que era base Shorton. Y por eso fue tan rápido pintar de negro al rodeo en Argentina, ¿no? Pero bueno, apareció de vuelta. Creemos que se había intimidado. Mario. Vos sabés que no me asustan estas cosas. Me imagino. Al revés, creo que lo que uno trata de hacer es de escuchar a la gente y tratar de transmitirlo para que las cosas mejoren, para una situación mejor. Mirá, yo veo muy preocupados a la gente por una cosecha y una situación de la ganadería muy difícil. La ganadería incluye, por supuesto, la lechería, incluye los productos regionales. Hay algunas cosas que se han salvado en algunas producciones. Por ejemplo, ayer yo estaba viajando a Rosario y me encontré con productores bananeros de Formosa, y venían con mucho entusiasmo de que después de muchos años han podido colocar su producción. Creo que ahí tiene que ver el exministro Buyail en todo eso, para poder vender directamente al Estado, para los colegios, la producción de banana de la Argentina. Cosa que estaban muy, muy contentos y muy esperanzados. Pero en general lo que uno ve es que hay unos insumos que ahora en dólares siguen subiendo,
una rentabilidad que se está achicando y esta sequía que, bueno, nos afecta a todos y que posiblemente con crédito solo no salimos. ¿Por qué digo con crédito no salimos? Porque si no te da rentabilidad, un crédito realmente es un chaleco de fuerza. Sí. Así que creo que hay muchas cosas para mejorar. La gente está conforme con algunos cambios en lo que hace a la República en sí. Nuestras grandes luchas eran en favor de que la división de poderes, que hubiese más república, mejor democracia y todo este tipo de cosas. Y eso uno lo ve que está avanzando, es muy valorable cuando en el Congreso los distintos partidos políticos tienen que hablar y discutir y entre todos encontrar una solución mejor. Creo que ahí nosotros tuvimos mucha práctica, las 4 entidades que teníamos puntos de vista distintos y entre todos logramos acordar cosas en común y es lo que nos hace falta en Argentina, en lugar de enfrentarnos, empezar a encontrar soluciones en común. Pero todavía en la parte económica creo que hay algunas falencias y es donde habría que trabajar fuertemente, porque si queremos sacar realmente la pobreza, como dice el presidente, lo vamos a hacer con mucha más producción. El país tiene que apostar más fuerte a la producción, al crecimiento y con ello al desarrollo. Y en ese sentido me parece que habría algunas medidas que en forma inmediata tendría que ser. En particular en la provincia de Buenos Aires se aguantaron un sogazo importante con el impuesto inmobiliario, del incremento del 50%, entendiendo un gradualismo bastante particular, ¿no? Y bueno, ahí hay unas palabras de Biolcati que son interesantes cuando dice que demos gradualismo también para los impuestos. Y la verdad es que es real, porque no es cierto que hasta ahora no se habían aumentado nunca. En todos estos años ha venido siendo la inflación y este año se han duplicado el impuesto, además que a fines del año pasado hubo una revaluación que también subió los valores. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento, creo que es bastante difícil acercarse a hablar con algunos funcionarios y este es un tema a rever. El diálogo también tiene que permitirte poder discutir las cosas y poder hablar y que te escuchen, no solamente hablar, sino que te escuchen. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir mejorando. Mario, un placer tenerte acá en este programa y desde ya tomamos nota con respecto al 11 de mayo en Bunge, en General Villegas. En General Villegas. Así que si andan por acá o si se animan a hacerse una escapada, os esperamos tanto a ustedes, a Jorgelina y desde ya a todos los oyentes que están en este momento. Bárbaro, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Mario Llambías, expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y productor agropecuario. Quiso decir en realidad Jorge Pandini, me imagino, en vez de Jorge Seguramente. Elías, ¿no? Le cambió el sexo. Si no, también lo podemos invitar a Jorge Elías, no hay ningún problema. Tan solo hacer el amor, no quiero herirte y perder, por eso apuesto por tu piel en flor. Por eso apuesto por tu piel en flor. Por eso apuesto por tu piel en flor. Ojalá que llueva, que crezca el cucumero. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucumero, que linda está la cumbia del cucumero. Que cucumero, que linda está la cumbia del cucumero. Llegó el turno de la lechería, ¿te parece? Dale. Bueno, semanas atrás ocurrió un hecho muy importante que fue el tercer outlook de la cadena lechera, que es algo así como decir, bueno, a ver, vamos a ver el dónde Mundial estamos, de la Leche. Sí, dónde estamos, a dónde vamos, pero
con un diagnóstico serio, es decir, poca guitarra y mucho dato. Así porque es. estos simposios... Y mucho estudio anterior. Mucho estudio anterior. Mucho estudio anterior, claro, porque jornadas es como que pululan y aparecen todos los días, te enterás de una nueva, con títulos súper enormes, grandilocuentes. Pero cuando ves las disertaciones o los trabajos que se llevan ahí, ves mucha guitarra y poco dato. Bueno, te diría que me animo... Y te digo más, a ver, algunos le esconden los datos. También. Me animo a decirte que esto fue un hecho relevante en el sentido que hubo mucha cantidad de datos, y por supuesto hubo un diagnóstico a partir de esos datos. Quien fue protagonista de esta reunión lo tenemos del otro lado de la línea. Así es, y que tiró algunos datos bastante interesantes y algunas controversias también. Vamos a hablar con Jorge Giraudo, que es director general del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, Jorge, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno. Te mandaste algunas definiciones bastante tajantes en cuanto a lo que es la cadena, tanto para la producción como para lo que es la industria. ¿Vos te animás a mencionar algunas, las más relevantes? Sí, lo que tratamos de ver en el Outlook son, digamos, pasar de un país que tiene importantes ventajas comparativas que nos dio la naturaleza a un país que sea competitivo en el mercado internacional, y para eso analizamos los componentes de la cadena, que para nosotros son dos, la producción primaria y la industria, y que obviamente están afectados por cuestiones del contexto, que son las internacionales y el clima, y a nivel local por las políticas económicas. Y bueno, lo que tratamos de ver es en cada una de ellas cuáles son las cosas que habría que ir trabajando o corrigiendo para mejorar el sector. Obviamente en lo macro hay cuestiones de la política económica que obviamente no afectan solo a la lechería, como son el tipo de cambio, la tasa de interés, la inflación, la disponibilidad de infraestructura básica. También hay cuestiones internacionales, que es la volatilidad de precios, y después a nivel primario industrial son básicamente cuestiones que hablan de la productividad y la eficiencia de cada uno de los eslabones. Lo que mostrábamos ahí, digamos, es que tenemos en el año una gran cantidad de días con afectación climática severa, ya sea por lluvias, por inundación, por sequía, por calor y demás, y enfrentamos eso con una infraestructura muy, muy baja en lo que hace a bienestar animal y a condiciones de trabajo. En el sector industrial se observa, digamos, un largo periodo sin inversiones importantes en lo que es plantas de escala y automatización de procesos, lo cual lleva a que nuestra lechería en promedio tenga 800 litros por empleado y por día. Hay que hacer la salvedad que hay industrias que están arriba de 3.000, pero el promedio sigue dando 800. Y escalas de planta, que en los últimos años hemos hecho plantas de leche en polvo para competir con la bolsa de 25 kilos en el mercado internacional, de 500.000 litros por día versus nuestros adversarios que hacen plantas de 4 a 6 millones. Entonces eso nos quita, digamos, eficiencia en la competencia y hace que nos cueste cuando menos entre 800 y 900 dólares por tonelada hacer leche en polvo, cuando a estos competidores les cuesta 350 o 400. Entonces, precios como los actuales, que no son malos, no son excelentemente buenos, pero no son malos, como 3.200, 3.300, el precio de ayer del Global Dairy Trade de la leche en polvo, hacen que no seamos competitivos y no estemos exportando hoy, que se podría exportar bien si tuviéramos condiciones competitivas, y toda esa leche se tira en el mercado interno, que obviamente el consumidor no la ve en baja de precio, pero sí la industria y la producción primaria en sus resultados, y hace que el sector viva en este proceso de estancamiento, ¿no? Además, una industria que por uno de los datos que aparecieron ahí es básicamente quesera. Sí, más del 50% de la leche en Argentina se destina a quesos, porque los argentinos nos tomamos la leche en queso, digamos. Comemos 12 kilos prácticamente por habitante y por año, eso es más o menos 120 litros de leche equivalente cuando tenemos un consumo de 210 litros. O sea que la mayor proporción de consumo de leche, a diferencia de los países europeos, a través de quesos, tomamos muy poca leche fluida, 40, 45 litros, y bueno, la industria se armó en base a esa demanda
y es quesera pyme, básicamente, ¿no? Jorge, no sé si este es precisamente tu tema, pero bueno, como está en el tapete y salió esta semana una ley de defensa de la competencia, que fue de alguna forma una de las cosas que se estudiaron el año pasado dentro de la Dirección de Lechería del Ministerio de Agroindustria, te quería preguntar si eso para vos va a mejorar el funcionamiento de la cadena. Mira, los análisis que hay pedido sobre defensa de la competencia, que es analizar, digamos, si existe posición dominante de algún sector, se ha demostrado claramente que en el sector industrial no hay posición dominante, salvo algunos productos en particular, que ya sabemos cuáles son, donde la oferta está concentrada. ¿Cuáles son? Y, por ejemplo, yogures. En el resto, digamos, leche fluida, hoy la gama de ofertas que hay es impresionante, entonces uno se sorprende cuando por ahí irresponsablemente algunas cámaras empresariales dicen que la leche fluida vale 29 pesos, cuando ir a un supermercado acá del interior ves oferta de 15, 16, 17, 18, 20. Y entonces ocurre esto de que no se ve posición dominante, y por otro lado, digamos, hay que analizar muy bien cómo está compuesto la demanda en Argentina, y eso nosotros hacemos mucho hincapié porque hay una confusión muy grande, en el sentido de que el 100% de la leche, 20% más o menos es lo que se exporta, y una parte se destina a lo que llamamos ventas industriales o ventas institucionales, que son los planes alimentarios, o sea que el otro 80% se vende en el mercado interno, y eso se reparte casi por tercios iguales entre super e hipermercados, que es el primer segmento de las cadenas más grandes, el intermedio, que son los autoservicios, básicamente los chinos, y los mayoristas en venta minorista, que han crecido mucho en los últimos 2 años, y después los negocios de proximidad. Entonces, por ahí uno escucha, dice, no se deja entrar a la pyme al supermercado, y no se deja entrar a la grande al negocio de proximidad, porque tiene un pecado capital que es la factura. Pero sí hubo unas recomendaciones, ¿no es cierto?, justamente respecto de los supermercados. Lo que pasa es que nosotros creemos que se está buscando, digamos, la solución al problema en un lugar que no está, digamos, ¿no? O sea, en estos últimos tiempos ha habido, digamos, en este proceso de falencia del sector, en buscar las culpas en distintos lugares, se sacó el foco de la industria y se lo tiró al sector comercial, cuando digo solamente el 25% de la leche se comercializa en las grandes cadenas, claro, y que de paso cuando uno mira los números de las grandes cadenas no le cierran, y algunas se quieren ir. Entonces empieza a buscar cosas por lugares que donde nosotros creemos que no está el problema. Es decir, el problema está, digamos, en los niveles de productividad y eficiencia que tienen ambos eslabones de la cadena, y cómo la torta en estos últimos años se ha repartido mal. Es decir, lo que nosotros decimos es, en tono de sorna, digamos, que la torta no hay que repartirla mejor, sino primero que hay que agrandarla, y segundo, que los que comieron mucho en los últimos tiempos deberían hacer un poco de dieta. ¿Quiénes son los que comieron mucho en los últimos tiempos? Y tenés costos, digamos, en distribución y logística que se han ido a las nubes. Esos costos están a cargo de la industria, porque el supermercado se los delegó, es decir, el producto hay que entregárselo puesto en la góndola, y esos costos hoy son el quinto participante de la cadena, es decir, producción primaria, industria, comercialización y Estado. El quinto eslabón es la distribución y logística, que se ha encarecido muchísimo. Después, estos niveles de bajos de productividad y altos niveles de salario, esto no es endilgarle la culpa al trabajador, pero sí es decir, digamos, que la incidencia del costo laboral directo en el producto terminado es altísima. En promedio, vuelvo a repetir, hay industrias que están haciendo muy bien las cosas y tienen eficiencia y productividad de la mano de obra, pero en promedio el costo de la mano de obra es muy alto. Y después, bueno, lo que ya vimos, los trabajos estos de IARAF, 44% prácticamente del valor final es presión impositiva, con el agravante o la contraposición de que gran parte del sector evade. Entonces hay un juego de competencia desleal muy fuerte. Entonces, bueno, hay que corregir un poco primero cómo se reparte esa torta, hay que tratar de agrandarla, y hay que tratar de prepararse para jugar en una liga así, porque mucha gente uno la escucha decir, tenemos que exportar. ¿Estamos en condiciones? Es decir, tenemos industria con la eficiencia necesaria para hacerlo, tenemos calidad de materia prima
que puede enfrentar las grandes exigencias, tal vez no concretas, pero paralancerias que tienen algunas industrias, como llegar con leche infantil a China, es muy difícil. Jorge, uno de los interrogantes que se me planteó cuando vi la información es que quizá el hablar de promedios en la lechería sirve de poco por el nivel de dispersión que hay, tanto a nivel de producción primaria como de industria. Quiero decir con esto de golpe productores que son muy eficientes y productores que están en la otra vereda. Lo mismo ocurre con la industria. Entonces la pregunta que hago es, ¿qué depara para adelante? Porque evidentemente va a haber mucha gente, muchos productores, mucha industria que le va a ser muy complicado levantar la cuesta. Sí, correcto. Es decir, en el sector primario, cuando uno mira la tasa de concentración, es del orden del 4 al 5% anual. Es decir, si uno toma cómo evoluciona la cantidad de tambos en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia y demás, las tasas son del 5% anual. O sea que va saliendo del sector un 5%, básicamente por esta cuestión de competitividad, eficiencia, concentración. Y en el mapa industrial también están cambiando las cosas y obviamente van a cambiar. Argentina tiene la particularidad de tener en el sector industrial una de las lecherías más atomizadas del mundo, es decir, donde su índice de concentración C4, es decir, las 4 más grandes, juntan el 30 y pico % de la producción, cuando eso en los países lecheros desarrollados es más del 80 o más del 90%. Entonces tenemos una altísima atomización industrial, que no es que uno esté en contra de la pyme, el tema es que la atomización industrial lleva a tener plantas con escalas muy chicas. Entonces cuando vos vas a un país donde tienen concentración industrial, llámese Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, ahí sí pueden hacer plantas de 4, 5, 6 millones de capacidad de secado y bueno, y ahí reducen costos significativamente. Cuando uno está atomizado, los procesos son más manuales y de menor eficiencia, pero indefectiblemente la lechería, como en todas partes del mundo, va hacia un proceso de concentración primaria e industrial, hacia aquellos que puedan enfrentar o sortear los problemas de un mercado tan volátil y complejo como es el lechero. ¿Y qué factores, qué herramientas cuentan en este tránsito para hacer menos cruel la concentración, tanto a nivel de productor ineficiente que tiene que levantar su eficiencia, como de la industria desinvertida, llámala así? Bueno, lo que pasa es que acá, digamos, vamos a seguir condenados, digamos, a trabajar en el mercado interno. Lo que pasa es que el mercado interno tiene un límite que son casi 9.000 millones, pasados son 9.000, el litro de más hay que exportarlo. Con lo cual hay que ir a procesos, digamos, de asociativismo a nivel de pyme, por ejemplo, donde uno ve que, por ejemplo, 3 pymes que están cercanas, las 3 hacen Cuartirolo, Barra y Sardo, cuando podría especializarse cada una en uno de los 3 productos, comercializarlos en conjunto, procesar los subproductos. Es decir, estamos vendiendo leche entera en quesos a montones, es decir, porque no hay procesos de pasteurización, no hay procesos de utilización de los excedentes, porque la leche hay que estandarizarla, se genera suero, de ese suero se puede hacer un WPC, ese WPC se puede exportar. Si estamos entregando en un queso la leche entera tal cual como viene de la vaca y estamos desperdiciando ingresos a montones. Bueno, todas esas cosas en el mientras tanto se pueden hacer. Lógicamente acá lo que hace falta es un proceso de inversión muy grande, donde hay que contar con financiamiento adecuado en tasas, plazos y garantías, y trabajar con mecanismos que atemperen la volatilidad del mercado, es decir, se han estudiado casos y están vigentes en el mundo, como es el aseguramiento de márgenes en Estados Unidos o fondos anticíclicos en otras partes, para tratar de atemperar. Pero es una función que tiene que indefectiblemente hacer la cadena, porque por ahí uno escucha cuando se dice el Estado tiene que definir qué lechería quiere. La lechería la tienen que definir el productor y la industria, en el mismo lugar donde se sienten en común a debatir esto y lleven ya las ideas propuestas al Estado. El Estado lo que tiene que poner son las reglas de juego claras, es decir, tratar de que la inflación sea lo más baja posible, de que el tipo de cambio no esté retrasado, de no cobrar impuestos y no devolverlos por la vía
de obras y demás, y después el resto, los que juegan el partido, digamos, son el sector primario y la industria. Bueno, nos la dejaste picando porque esto es un gran tema para desarrollar, para pero continuar. Te vamos a invitar un día. Preguntas más. Te vamos a invitar un día al piso porque habla de toda una cuestión, un reflejo que lo tiene la lechería y lo tiene el resto de las actividades en Argentina, de que siempre la responsabilidad la tiene el otro y nunca la tenemos nosotros. Que las soluciones vengan dadas. Sí, pero bueno. En eso Jorge no le rehuye a la polémica, así que te vamos a invitar un día. No, por favor, un gusto. Bárbaro, te mandamos un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo y un muy lindo programa. Muchísimas gracias. Era Jorge Giraudo, director general del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Bueno, todo un tema, como te decía. Un temón. Un temón porque el número adelante, después cada uno hace el diagnóstico, opina, dice lo que quiere. Lo que ocurre en general, y ocurría en la lechería hasta hace muy poco, que al no existir el dato, se agarraba la guitarra, se agarraba el credo, llamarlo así, la creencia, el dogma, y a partir de ahí se edificaba todo una solución que por supuesto se desvanecía porque no estaba anclada en la realidad. Acá, con los datos de la realidad, comparada contra otros países, podemos decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son los costos a pagar? ¿Cuál es el nivel de problema? ¿Cuáles son las asignaturas que quedan para adelante para solucionarlas? O quizá no se pueden solucionar y tenemos que torcer algún rumbo, ¿no? Sin duda, sí. Pero, bueno, me quedó también por preguntarle cómo va a jugar la nueva Sancor, ¿no es cierto?, en todo esto de la lechería. Con la compra de Adecoagro. Con la compra, así es, digamos, con la transformación de Sancor, con el pasaje de Sancor de una cooperativa a una sociedad anónima directamente. Y bueno, ¿cómo lo están viendo desde la cadena láctea? Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ver quién te besa. Bueno, quisiera saber dónde anda Lorena Tessio, pero como no la encuentro, te voy a tirar un tip que me tiró la semana pasada, que en realidad no me lo tiró ella. El padre de Lorena Tessio se lo tiró a Lorena, en realidad no se lo tiró, lo vivieron y ahora lo estoy transmitiendo. ¿Cómo fue la situación? A ver. Ruta argentina, tormenta, y empiezan a caer las primeras piedritas, ¿viste? Lo que anuncia que te van a caer piedras más grandes. El granizo. En un granizo. El famoso granizo. Bueno, ¿qué haces vos ante esta situación? Lloro. Llorás primero. O te pones en la ruta a rezar, sí. O te tirás a la banquina, también. O esperás, o trato buscas de encontrar un árbol. Bueno, todas... Una estación de servicio. No, bueno, estás en el medio del campo, imposible. ¿Qué es lo que hizo el padre de Lorena Tessio con un tip que nunca lo había escuchado? Se tiró arriba del auto. No. Agarró y dio vuelta, es decir, giró y volvió en la dirección contraria huyendo de la tormenta de granizo. Me pareció espectacular. Es decir, en vez de ir hacia la tormenta, muy lo que te anunciaban estas primeras piedritas. Miró por el espejo retrovisor, quiero creer. Obviamente. Habrá puesto las luces balizas, qué sé yo, y dio la vuelta y se rajó. Las picó. No sé con qué éxito, si finalmente el granizo lo alcanzó. ¿Cómo sabía que la tormenta iba para un lado? Y no, huyó de la tormenta. Me pareció genial. Pero acá tenemos al especialista de este programa para que nos cuente a ver qué le parece el tip del papá de Lorena Tessio. Jorge, ¿estás ahí? Buen día, me parece genial. Y hasta encontrar un lugar seguro, lo mejor es ir en otra dirección, si podés, alejarte de la tormenta. Es buenísimo. Es buenísimo. A mí hasta el momento lo único que se me ocurría era rezar, buscar un árbol, ponerme en la banquina, todo al cohete. Hay que huir. Claro, hay que oír. Eso obviamente que aplica cuando estás en una ruta abierta y ves de dónde viene y para dónde va, digamos, ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra, dicen. Así es, y capó que no sea abolla queda mejor que abollado. Bueno, Jorge Pandini, ¿qué tenemos?
Bueno, viste que, digamos, la gente viene el invierno y se está poniendo como calentito el ambiente, ¿no es cierto? Y además está aumentando el precio del barril de petróleo, con lo cual las naftas, los combustibles también van a aumentar. Entonces, hablemos un poquito, si les parece, cuando tenés que elegir un vehículo, un auto, una camioneta, y ver qué tipo de motor te conviene y cómo gastar la menor cantidad de combustible posible, es un tema que hoy hay que tener más o menos en cuenta. Y ahí vamos a empezar por el tema de las pickups, que obviamente es el vehículo por excelencia que está en el campo, ¿no es cierto? Vos sabés que los motores de las pickups modernas, todos son turbodiesel, todos. Y todos usan el diésel de grado 3, que es el gasoil premium, ¿no? El que se llama el eurodiesel. ¿Por qué? Porque es el que tiene muy pocas partes de azufre por millón, se llaman ppm, que normalmente tiene que ser de menos de 50 ppm. Y entonces ese es el único diésel que estos vehículos usan sin romperse. Si vos le pones el gasoil común, va a andar un tiempo y después va a palmar el motor. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares de la Argentina no encontrás el diésel premium, no lo encontrás. Y en algunos lugares, gracias que encuentres algo que se llame gasoil, ¿no es cierto? Ahora, si vos tenés esta pickup, tenés que sí o sí ir a cargar gasoil a los lugares muy reconocidos y poner el mejor. La alternativa a esto es Ford, que con la Ranger tiene una versión naftera, ¿sí? Mientras las otras no tienen versiones nafteras. Y con la nafta hay menos problema. Un auto naftero moderno carga tanto la nafta de recontra premium como la nafta super, que se llama. Y ahí no tenés rotura de motor y el rendimiento es bastante parejo. Con lo cual, ojo, que hoy la Ranger naftera es una alternativa muy seria para tener en cuenta a la hora de comprarte una pickup. Y de continuar cargando gasoil de no la calidad que se debe cargar, ¿qué consecuencias tenés? Tenés una consecuencia bastante grave para el motor, porque son motores que funcionan casi sin azufre. ¿Vos te acordás que antes la nafta tenía plomo y después la super ya venía sin plomo y con la nafta te pistoneaba el auto, no funcionaba? Bueno, acá tenés deterioros muy graves de todo el sistema de inyección del motor, ¿sí? Porque realmente son motores muy modernos hechos para funcionar solamente casi sin azufre. Y a los 30, 40 mil kilómetros realmente tenés daños pero serios, importantes del motor, que te cuesta una fortuna arreglarla. El paso adelante que vos tenés con el naftero es que el naftero, pongas la premium o la super normal que no tiene plomo, no tenés problema. Hay más aditivos que limpian más el motor en la nafta premium, pero no te lo va a romper. Y lo que hablé con la gente de Ford, que dieron un pasito más allá, y a esta Ranger naftera la homologaron desde fábrica con modificaciones en los pistones para que pueda aceptar sin problemas GNC. Claro. Con lo cual, hoy es la única alternativa. Yo creo que hablamos de pickups medianas, ¿no es cierto? Hablamos de la gama Ranger, Amarok, S10, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la Oro de Renault, que es una pickup más chica, sí es naftera, y esa te da una posibilidad de escaparte directamente, porque toda la gama es naftera, de las cuestiones de este gasoil. Entonces, la verdad es que hay que empezar a hacer números, a ver qué es lo que te conviene más. Y vos sabés que en el interior los precios se disparan respecto de lo que son los combustibles en la capital federal, que todavía yo no entiendo por qué, digamos, ¿no? En el comienzo de tu charla hablabas de que se estaba calentando el ambiente llegando al invierno con esto de las subas de gasoil, nafta y demás. A tu amigo Aranguren, ¿no le podrías preguntar cómo hizo para que le funcionen las cláusulas gatillo al revés? Es decir, porque acá en lugar de sube el dólar, sube la nafta, sube el petróleo, sube la nafta, es decir, siempre sube, no hay cláusula gatillo al revés. No, la verdad es un tema bastante delicado. Bueno, estos días es el tema del momento, ¿no es cierto? Nosotros lo veníamos hablando un poco también afuera del micrófono. A ver, yo soy clase media y a ver, yo vivo solo con mi mujer y tenemos una cocina, un termotanque. Y con la tarifa del verano, promediando lo del invierno, me vinieron 2.000 pesos de gas.
digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué me va a venir en invierno? 8.000, 6.000, ¿a cuánto subiera el combustible? Y hay cosas que a veces cuando hablamos de los costos, mirá, la gente por ahí del interior tiene alguna idea de lo que es Buenos Aires, mucha gente circula por las autopistas. La semana pasada voy por la autopista 25 de Mayo, que para que la gente se ubique es la que viene después de Seiza y va hasta Puerto Madero, o la que uno agarra desde Liniers, ¿no es cierto? Y hay un cartelito pegado en la cabina de pillaje, ¿no? Así nomás, de impresora de papelito, que decía, sábados, domingos y feriados, de 17 a 21, hora pico en ambos sentidos. Claro. Genial. 65 mangos para hacer 8 kilómetros. ¿Cuánto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cuánto? 63 pesos. Sí. Claro. ¿Alguien me puede explicar qué es hora pico en ambos sentidos, sábados, domingos y feriados de 17 a 21? Bueno, yo tengo una iniciativa de entrar a sacar fotos a las aberraciones que hay en la ruta, esos 20 kilómetros que te ponen después de andar a 150, 160 o 140, o que vos acabas de mencionar, porque podemos hacer un álbum muy interesante acerca de lo que es la señalización y cuestiones en las rutas argentinas, ¿no? No, a ver, yo no dudo, y vos has viajado, María, también, de que hay que mejorar la red vial y que el peaje es un buen sistema. Ahora, haceme primero la obra, después cobrame, y cobrame por algo que esté mejorado, porque esa autopista la hizo Cacciatore, que a mí me lo contaron, usted seguramente es contemporáneo, San Martino. Sí, a vos te lo contaron, tal cual, eras un niño. Pero esa autopista es de la década del 70, está recontramortizada. Entonces, tenés que realmente cargar sobre eso, digamos, ¿no? Y además, ustedes lo saben mejor que yo, va a aumentar el precio del gasoil, el precio de la nafta, y todo tu cálculo que tenés, ¿no es cierto?, de producción, al diablo. Al demonio. Jorge. Así que bueno, esas son las noticias. Un placer tenerte acá, como siempre, ¿eh? Bueno, a ver si la encuentran a Tesio, me dejó preocupado, ¿eh? Dale, debe estar huyendo de la tormenta de granizo, ¿eh? Un cariño. Abrazo, gracias. Adiós, será Jorge Pandini con todas las novedades sobre el sector automotriz. Y que impregnado en mí quedó como tu amor, que se alejó de mí. Te extraño, amor, y extraño el beso fiel y aquel amanecer donde de piel a piel cortamos. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, estuve durante la semana en una reunión que armó la Embajada de Holanda y que trajo especialistas acerca de cambio climático, toda la cuestión del manejo de las aguas, que los holandeses obviamente... Sus amigos que poldean. Exactamente, mis amigos que poldean, hablando del polder. El polder, claro, el polder que es como un levantamiento de tierra. Ellos le ganaron, ya no me acuerdo, mira, es tremenda mi memoria acerca del porcentaje. Creo que la mitad del territorio holandés está debajo del nivel del mar. Es decir, en el origen estaban en el mar. Holanda. Tenían muchísimo menos terreno. Creo que la mitad del territorio holandés está ganado. Y esto lo hicieron básicamente por obras de ingeniería fenomenales, esos molinitos que vos ves en los cuadros de la mujer holandesa, ¿viste? La vestimenta de la mujer holandesa con los suecos y demás, y el molinito, ese molinito no es otra cosa que una bomba que extrae agua al revés de lo que nosotros tenemos en cuenta, es decir, para sacar agua de abajo hacia arriba y llevarla al mar por diferentes canales. Es decir, vos vas a Holanda y ves un canal al lado de otro, vos vas al campo holandés y es impresionante ver canal más grande que lleva al río y el río lleva finalmente al mar para sacar el agua. Esto lo lograron por infraestructura, pero también por negociación con sus vecinos. Exactamente, por lo que ellos denominan la gobernanza del agua, que no es no es otra cosa que ponerse de acuerdo, primero entre los vecinos, después
entre los vecinos que están más lejos, después con el municipio de al lado, después entre las provincias y después a nivel nacional. Es decir, interviene mucha gente en la toma de la decisión acerca de dónde debe ir el agua, qué haces con el agua. Algo muy parecido a lo que nos pasa aquí, ¿no es cierto? Donde tenemos una gran gobernanza del agua, sobre todo entre las provincias. Usted vio cómo se llevan las provincias de La Pampa, con Mendoza, por ejemplo, por el río Atuel, las provincias de Buenos Aires con Santa Fe, con Córdoba. Bueno, el agua es un tema crítico, digamos, obviamente. Ni siquiera con otros países, sino dentro de la Argentina. Bueno, obviamente, el agua es siempre un tema crítico, es un recurso muy escaso, pero si vos aplicás la lógica argentina de unos contra otros, terminás no solucionando los problemas, los dilatás para siempre. En cambio, si aplicás este concepto de gobernanza holandés, donde todos son parte y todos se sienten a una mesa, pero no una vez cada tanto, sino de manera continuada, le encuentran las soluciones al punto. Voy a continuar después más adelante. Pero con ¿le puedo contar un chismecito? Sí, un cuentito sobre el agua también. Lo vi y tuve la oportunidad de presenciarlo de casualidad en Valencia, en España. Es un lugar, de muy poca agua y donde tuvieron que además desviar un río en la misma ciudad de Valencia porque toda la ciudad se inundaba. Y además allí se reúne cada tanto en la plaza de Valencia la autoridad del agua. Es decir, es un señor que se reúne con todos los interesados en recibir agua, que son los productores de, sobre todo, naranjas, porque en Valencia hay una gran producción de naranjas. De hecho, está el agua de Valencia, que es un licor de naranjas. Y allí se reúnen y a viva voz solucionan el tema del agua. Mira, como las asambleas de antes. Después te voy a tirar unos tips de esta reunión con los holandeses acerca de algo más de la gobernanza que te hablaba recién, pero vamos a un tema complicado. Un poco complicado. Siempre es complicado porque cuando aparece en la producción de cerdos la palabra importación, como apareció hace poco o semanas atrás, con la posibilidad de importar carne de cerdo de Estados Unidos, ya no de Brasil, sino de Estados Unidos, se arma siempre un lío importante. Encima hay una sospecha de una enfermedad que vendría o que tendrían los norteamericanos. Sí, además una ventaja que tienen los norteamericanos que pueden usar no es una hormona, pero algo que ayuda al crecimiento de los cerdos. Hay alguna cuestión, pero siempre se levanta polvareda con el tema importación en la actividad porcina. Pero enterémonos un poco más de por qué ocurren estas cosas. Así es, y vamos a hablar, qué difícil pronunciar este apellido, con Adolfo von Ilfinger-Granach, coordinador de la Comisión de Porcinos de Confederaciones Rurales Argentinas. Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias Adolfo. por el llamado. ¿Qué tal lo pronuncia el apellido? ¿Bien o mal? Más o menos. En realidad es von Ilfinger-Granach. Ahí está. Mucho mejor. Mucho mejor pronunciado, evidentemente. Sí. Sería mejor un apellido Castillo, pero un López, ponele. Me imagino cuando vos tenés que tirar tu dirección de email, podés estar media hora deletreándola como es, ¿no? Más o menos. Por eso directamente le digo, te la paso por WhatsApp. Sí, es mucho más fácil. Adolfo, ¿por qué repetidamente cada vez que aparece la posibilidad de abrir nuestro mercado a importaciones ocurre un lío en la actividad porcina? Bueno, fundamentalmente porque en Argentina aún no tenemos mercados institucionalizados de la compra-venta de cerdos, como puede ser en cereales, y realmente las compras se hacen telefónicas y de frigorífico o interesado a productor. Entonces, cuando se sobreoferta el mercado con este tipo de importaciones, generalmente deprimen en forma mucho más pronunciada el precio interno. Además, ¿cuántos son las caídas para entender, no? Pero fundamentalmente las ventas hoy, como se organizan directamente de frigorífico a productor, son
acuerdos tácitos de que yo voy a vender todas las semanas X cantidad de equipos o jaulas a frigoríficos, y ellos están de alguna manera convencidos de que van a recibir esa provisión. La posibilidad de negociar de un productor mediano a grande a un productor mediano a chico son disímiles, porque generalmente los frigoríficos que necesitan ser abastecidos, sobre todo en las épocas de mayor consumo, que va de octubre a febrero, marzo, esos frigoríficos finalmente terminan pagando mayor precio a los que le pueden asegurar esa provisión, y que a veces los chicos no lo pueden hacer. Estamos trabajando desde hace un tiempo de poder institucionalizar algún mercado, aunque sea electrónico, para poder lograr una mayor transparencia y una mejor puja entre la oferta y la demanda, ¿no? Claro. Hablaban de cifras medias así catastróficas, apocalípticas, cuando decían, bueno, se va a importar carne de Estados Unidos, entonces van a cerrar, no sé, 1.000 establecimientos. 2.000. O 2.000. Sí, dijeron. No es sí, lo leí en un artículo que salió, me parece, en el diario La Nación. Uh-huh. Yo creo que el tema de la importación tiene 2 puntos, 2 aristas. Uno es el netamente comercial, es decir, el impacto que puede tener sobre el mercado local de acuerdo a los volúmenes que se importen, sus cortes y con qué destino o a qué segmento va a ir dirigido. Y el otro, y creo que es el más importante, es el otro punto, la arista, es lo sanitario. Y yo creo que este es el punto central. Nuestro país, hasta el momento, es libre de una enfermedad llamada PIRS, uh-huh, que la traducción de las siglas en inglés es el síndrome respiratorio reproductivo porcino. Sí. Es una enfermedad que la produce un virus que fue detectado a fines de los años 80 en Estados Unidos y después se diseminó en Europa a partir de los 90, y que nosotros, Nueva Zelanda, Australia y algún otro país, Brasil también es libre, no lo tenemos, y gracias a eso podemos ser sumamente eficientes en la conversión de la proteína vegetal a la proteína animal. Creemos nosotros que ese es el punto donde nosotros ya a mediados de marzo nos hemos reunido todas las instituciones que decimos representar a los productores porcinos, y le hemos pedido al gobierno que nos garantice que esas importaciones que se hagan de países donde tienen el PIRS endémico vengan acompañadas de un certificado donde esa carne sea garantizada que los animales no poseían el síndrome que les hablé. Por lo tanto, ahí es donde estamos orientados nosotros en nuestro planteo, y después con relación a cómo puede impactar en el mercado desde el punto de vista comercial, tenemos que ver si ese porcentaje de importación también compite con Brasil, porque Brasil es el 90% de lo que entra al país viene de Brasil, cómo va a competir con Brasil, y si realmente va a hacer cortes frescos o congelados. Eso no lo he recibido, a lo mejor hay otra gente del sector que ya lo tiene, pero yo creo que nosotros tendríamos que charlar y conversar sobre el efecto devastador que produciría un contagio de todas nuestras piaras de esa enfermedad, y es eso lo que estamos planteando. Uh-huh. Adolfo, y por otro lado, entiendo que Estados Unidos produce en condiciones diferentes a las de la Argentina, porque tiene la posibilidad de utilizar, no sé si es exactamente una hormona, pero bueno, algo que acelera el crecimiento. Es un promotor de crecimiento. Bueno, eso es otra cosa que nosotros desde CRA venimos sosteniendo, que a futuro, cuando el Estado Nacional
termine de darse cuenta que es necesario generar políticas de Estado activas para transformar los granos de la pampa húmeda. Nosotros estamos produciendo 40 millones de toneladas de maíz y creo que si seguimos con la tecnología y seguimos con la visión que tienen muchísimos de los productores, de los cuales soy parte de ellos, vamos a seguir produciendo más maíz y seguramente vamos a llegar a 60 millones de toneladas de maíz producidos en breve. Y qué mejor que todo ese maíz, buena parte de la soja, sea transformado en origen. El mismo gobierno siempre ha dicho en estos últimos tiempos que hay que promocionar la transformación en origen para poder dar valor agregado. Y nosotros creemos que los productores porcinos deben ser fundamentalmente aquellos que producen maíz y soja, porque eso es una ventaja comparativa que tenemos con el resto del mundo que hay que aprovecharla. Y lo tenemos subaprovechado, porque consumiremos de las 40 millones 15, 18, 20 millones de toneladas, depende cómo esté la relación de producto, porque obviamente no solamente el porcino es el que consume, sino también pollos, vacunos, tambo. Entonces creemos nosotros que debemos trabajar con el gobierno para que se instalen políticas de Estado. Y cuando digo política de Estado, las políticas de Estado trascienden los gobiernos, y eso es un trabajo que tenemos pendiente desde la producción con los legisladores para poder sacar una ley que fundamentalmente a los pequeños y medianos productores agrícolas, para que de alguna manera haya un incentivo a que transformen en su campo la proteína vegetal en proteína animal. Entonces creemos que sobre eso tenemos que trabajar y estamos trabajando en eso. Adolfo, como para que se entienda el concepto, ustedes estaban hablando de incentivar el valor agregado, no de desalentar la producción primaria. Me refiero concretamente a la idea de meter retenciones al maíz o soja. No, nosotros nunca estuvimos de acuerdo y siempre nos pareció una barbaridad, porque yo como argentino, como ciudadano de a pie, ya no se lo digo como miembro integrante de una comisión porcina de CRA, no puede ser que repetidamente en Argentina haya ganadores y perdedores, y sobre todo en lo que es la producción primaria. Yo creo que lo fundamental, los productores porcinos somos sumamente eficientes en transformar, estamos a la vanguardia de todas las producciones mundiales, solamente hay que ponerse a ver los rankings y vean ustedes las conversiones que tenemos. Hay que evitar traer nuevas enfermedades foráneas que no realmente un sanitarista una vez lo escuché decir que el PIRS es como el SIDA al humano, ¿no? Sería devastador para nuestras piaras que entrara eso, como dije. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con las retenciones, siempre hemos estado de acuerdo que los precios deben fluir libremente y captar en los precios internacionales aquí dentro del mercado local. Es más, normal, hay veces que nosotros estamos por arriba, ahora que estamos libres del mercado de Chicago, por ejemplo, ha pasado con el maíz recientemente. Por eso que nosotros creemos seriamente que esto hay que trabajarlo con los legisladores, darle apoyo al pequeño y mediano productor, que son los que a veces se le hace difícil llegar de una cosecha a otra, porque las hectáreas que siembran, las hectáreas, los volúmenes de producción, como este año que ha habido una sequía importante, para que ustedes tengan una idea, transformar proteína vegetal, en este caso a proteína vegetal, a proteína animal, en este caso carne porcina, llega a casi triplicar el volumen de facturación de una hectárea agrícola. Casi triplicar el volumen de facturación. Y eso le da sustentabilidad al agro, al agricultor, y por otro lado, cada 100 madres que uno tiene, uno ocupa 2 operarios. Así que
un productor agrícola hoy en la zona núcleo está sembrando, supongamos, entre propias y alquiladas, un productor mediano, chico, 350 hectáreas, supongamos, podría tener 350 madres, porque algunas cuentas que hemos hecho, decimos que con 1 hectárea, 1,2 hectáreas en la zona núcleo pampeana, podemos sostener una madre y toda su descendencia anual, ¿verdad? Entonces podríamos tener 350 madres, toda esa producción queda localmente, se transforma, se aumenta la ruralidad, se aumenta el flujo comercial en las localidades pequeñas, es todo sumar. Y entonces yo creo que el presidente, que lo considero una persona inteligente, es una persona formada, quizá a lo mejor necesita que le acerquen la información justa, no puede desalentar que se produzca y se transforme en origen. Hay que llevarle obviamente las ideas y estoy seguro que él, teniendo las ideas y que un plan de incentivo para este tipo de productores. El productor grande no necesita incentivo, el productor grande sabe y se defiende solo. Lo más importante es el pequeño y mediano productor, hacia eso estamos trabajando fundamentalmente nosotros, ¿no? Adolfo, muchísimas gracias, te agradecemos la participación en el programa. Por favor, gracias. Dale, te mandamos Muchísimas un abrazo. gracias. Era Adolfo von Ifliger-Hranek, coordinador de la Comisión de Porcinos de Confederaciones Rurales Argentinas. Le pregunté para la aclaración acerca de lo que es valor agregado en la Argentina, porque Está a veces hay gente que tiene medio como un corso a contramano. Por ejemplo, una declaración que escuché o leí en realidad de la gente de tus amigos, de los cueros de la curtiembre. La curtiembre, donde la idea que tienen, la peregrina idea que tienen de agregar valor es desalentar al eslabón que le sigue. Es decir, en realidad no están agregando valor, es como una escalera que en realidad, en lugar de agregar un escalón más, le quitas un eslabón al que viene atrás. Es decir, quieren ganar competitividad a costa del eslabón más bajo de la producción primaria. Es decir, de lo que concretamente dicen las curtiembres en la Argentina, que lo dicen a viva voz, por lo menos hay que darles esa derecha, ¿no es cierto? Porque hay algunos que van y hacen, digamos, negociaciones sotoboche. Bueno, estos por lo menos lo expresan públicamente. Expresan claramente que para exportar hay que desalentar, utilizan esa palabra. La exportación de cueros crudos. Claro. Cuando en realidad todos queremos que se hagan cuero curtido. Es más, queremos que se vendan y exporten zapatos. Que sería también hay que preguntarse a quién beneficia eso, ¿no es cierto? Porque si hay 2 curtiembres en la Argentina, vamos a ver si queremos que se exporte cuero curtido. Porque bueno, si beneficia a 2 empresarios, tampoco es negocio. No. Pero bueno, como decía, por supuesto, lo ideal sería exportar zapatos, pero después que el zapato le pague lo que debe pagarle al cuero curtido y el cuero curtido le debe pagar lo mismo al cuero bruto, llamarlo así. Es decir, que cada uno pague lo que debe pagar. Pero estas políticas geniales de quitarle al que viene atrás para, en teoría, agregar valor y todo el mundo agarra y se come este verso de que conviene, sí conviene, pero ¿a quién le conviene? Es la pregunta que vos acabas de formular, porque de golpe 10.000 productores que terminan para 5 empresas o 5 empresarios, en definitiva, el que realmente gana es el que concentra en la etapa posterior. Te digo concretamente lo que dicen las curtiembres, que hay que desarrollar lo que dicen las curtiembres es desarrollar una cadena de valor, es pensar en subir los reintegros por exportaciones, no en quitar retenciones. Digamos, esto viene a cuento de que las curtiembres eran de alguna forma como un sector muy protegido que había quedado al margen de la baja de retenciones generalizada que realizó el presidente Macri, ni bien asumió, y bueno, no les habían bajado las retenciones al cuero crudo, y de esta forma las curtiembres tenían el cuero crudo subvencionado, lo compraban, lo industrializaban en la Argentina y lo exportaban con el margen que eso significa, ¿no es cierto? Además, hay que decir que
como no hay un precio de referencia en lo que es cuero, se sigue tomando, ahora se bajó la retención, pero igual se sigue tomando para lo que es la retención que todavía existe, el precio de Chicago, es decir que imagínate lo que sería la retención, tomando el precio en dólares en Chicago. Bueno, vamos a otro tema así picante, hablamos de importación en el sector porcino, pero vamos a hablar, te digo, vamos a levantar el nivel de la controversia al límite. Si te menciono glifosato, ponele. Glifosato es como el demonio encarnado. Aparecen muchísimas voces, aparecen muchísima crítica, cuando en realidad vos pones el glifosato contra otros herbicidas o contra los mismos insecticidas que están alrededor y que son 20.000 veces más tóxicos que lo que puede llegar a ser un glifosato. O te digo más, nadie lo mira. Contra los productos que usamos en la casa. Habitualmente. Las personas que limpiamos nuestras casas. Ni hablar de las naftas, los combustibles tóxicos y toda la cuestión que se debería poner al lado de la palabrita, porque en herbicida ya no es más herbicida, sino son agrotóxicos, según esto. Pero bueno, el punto es que glifosato y Gualeguaychú son el nudo de la tormenta de esta semana. ¿Por qué? Porque creo que el Consejo Deliberante de Gualeguaychú tuvo la excelentísima idea de prohibir el glifosato, creo que por lo menos en la ciudad, no sé si a los alrededores. No sé con qué efecto, en definitiva es como un canto a la tribuna, porque no sé qué efectos concretos tienen. Pero bueno, tenemos a alguien que está viviendo y sabe. Así vamos a preguntarle a un productor agropecuario justamente de la zona de Gualeguaychú, que es Roberto Bunge. Roberto, muy buenos días. Hola, buenos días, María. Buen día, Félix. Bien, ¿cómo va? Bien. ¿Qué tal, Gualeguaychú? Y para seguir con la nota anterior, ¿vamos a sacarle el cuero a alguien o no? Sí, claro. Estamos sacándole cuero en cuero. Exactamente. Pero bueno, ustedes van del carnaval a esta resolución. Creo que la hizo el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, exactamente. A pedido del Ejecutivo. Ya se pidió en una reunión el año pasado, preocupados por el nivel de enfermos de cáncer en la ciudad. Claro. Y bueno, como sabemos ya hace un tiempo, el glifosato es el malo de la película. El Ejecutivo le pidió al Consejo Deliberante que sacara una ordenanza prohibiendo, justamente ahora te entro en detalles. Y bueno, esto fue promulgado ayer, ya salió como ordenanza, que prohíbe la aplicación, expendio, transporte, almacenamiento y comercialización y venta del glifosato en el municipio, o sea, en el ejido municipal, que desafortunadamente para los productores vecinos de Gualeguaychú, el ejido es muy grande, se extiende desde Gualeguaychú hasta la costa del río, el río Uruguay, o sea que es un ejido bastante grande. Ahora, me imagino que los que venden herbicidas, insecticidas de los pueblos alrededor de Gualeguaychú deben estar de fiesta, porque quien no compra en Gualeguaychú va y compra en el pueblito de al lado, ¿o no? Sí, como bien me presentaste, yo soy vecino, vivo en Gualeguaychú, produzco, por suerte en este caso, fuera del ejido, pero sí, digamos, a veces se toman resoluciones que no son muy científicamente, o quizás como dijeron ustedes, ¿no? Que prohíben un producto que probablemente sea tóxico, pero que en el medio hay productos mucho más tóxicos aún, desde los repelentes que usamos en nuestras casas y que almacenamos en la cocina junto con la comida, hasta otros productos que se usan en el campo que son bastante más tóxicos que el glifosato. Y la ordenanza habla del glifosato, no habla de ningún otro producto. Claro. Ahora, cuando todo esto aparece a partir de una iniciativa del Ejecutivo, a partir de un dato de enfermos, vos mencionaste, de cáncer por el glifosato, ese dato que es tremendo, ¿de dónde lo sacan? De cáncer, y entonces el Ejecutivo, para descartar una de las razones que servía, digamos, y que era popular, y más en un pueblo, una ciudad como Gualeguaychú, que es ambientalista, el grupo fuerte del ambientalismo vio en esto la posibilidad, digamos, de demostrar sus fuerzas, y el glifosato fue prohibido como el malo de la película. Cayó en la volteada. Pero para hablar en serio, ¿como un factor posible o un factor agarrado de una novela de ficción?
Y mira, yo estuve leyendo la ordenanza, porque nosotros la verdad que, digamos, como vecino de Gualeguaychú, yo entiendo la preocupación de la gente, y si el glifosato fuese cancerígeno, no estaría mal que se prohíba por lo menos el almacenamiento y todo lo que tiene que ver con respecto al glifosato dentro de la ciudad, digamos, ¿no? Tiene su razón de ser. El tema es que parecería que agarraron al malo de la película el glifosato, y como ustedes bien dijeron, hay un montón de otros productos. La ordenanza se basa en unos considerandos que tuvieron con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que vinculó el herbicida glifosato con el cáncer. Y después, otras pruebas que hay, ese trabajo famoso de unos científicos del CONICET que se publicó en 2016. En base a eso, y en base a que el Ejecutivo veía que la temperatura en contra del glifosato estaba subiendo en la ciudad, oportunísticamente, digamos, porque esto fue con 9 votos, el Consejo Deliberante lo integran 12 personas, 9 votaron a favor de la ordenanza y los 3 de Cambiemos votaron en contra. Así que finalmente se promulgó. Esto va a complicar mucho, como empezaron a decir ustedes, probablemente si los vecinos, los pueblos vecinos no se suman a esta movida, una de las cuestiones que va a suceder es que se va a comprar el glifosato en otras ciudades, digamos, ¿no? Y eso va a ir en detrimento de la economía de Gualeguaychú. O sea que no sé cuán pensado, como todo lo que nosotros hacemos acá en Argentina, cada uno de nosotros, no estuvo demasiado pensado en cuanto a las consecuencias. Es decir, van a estar perjudicadas en definitiva la agronomía, que no va a vender el glifosato, pero va a poder vender el insecticida, que tiene un poder de voltaje muchísimo mayor, por ejemplo, pero eso claro, no pasa nada. Y hubo un fungicida, digamos, hay nada más que con mirar el marbete de los bidones, el glifosato está en verde, es la clase verde, digamos, de toxicidad, y hay productos que se usan en el campo que están en rojo, digamos, ¿no? Eso es una clasificación según la toxicología del producto, del insumo que se está usando, y hay productos que son mucho más complicados, y la ordenanza no habla ni prohíbe ni estipula nada para esos otros productos. De utilización en el campo y de utilización en la ciudad, como mencionaba María, ¿no? Pero, es decir, uso cotidiano. Desde ya, pero aparte, digamos, en las reuniones que tuvimos, la verdad que se nota, digamos, y acá tenemos que hacer una culpa, nosotros los productores, creo que ustedes los comunicadores y la sociedad en general, que no hemos hablado bien o no hemos transmitido cómo es que se produce en el campo, cómo es que, digamos, lo estamos tratando de hacer todos los días, pero creería que no alcanza, digamos, ¿no? Que el resto de la población no sabe cómo se está haciendo, digamos. Entonces el glifosato es el malo de la película cuando en Entre Ríos permitió la siembra directa cuando los suelos estaban erosionando muchísimo por la siembra convencional. Entonces el programa en Entre Ríos de entrar en siembra directa y usar el glifosato permitió que la erosión se disminuya de una forma considerable. Y esto también es preservar el suelo y preservar, digamos, la fuente de riqueza que nos da la tierra. Entonces, me parece que parte de un análisis más profundo que hay que hacer sobre la sustentabilidad, sobre la producción, que no se ha dado, digamos, ¿no? Además hay un concepto que habla de la exposición que tenés al producto, es decir, si te bañás y te pegás una ducha todos los días con lo que sea, y obviamente vas a estar bastante expuesto, pero si eso es algo que se aplica a 5 kilómetros de distancia y se aplica una vez o 2 veces al año, contame qué nivel de exposición podés llegar a tener. Y bueno, el mismo día que salió la ordenanza se prendió fuego acá, muy desafortunado incendio en uno de los galpones de una de las comparsas, mencionaste a Gualeguaychú por el glifosato y el carnaval, en una de las galpones de las comparsas, y se prendió fuego Telgopor, digamos, que habían acopiado para la comparsa del año que viene, y creería yo que esa combustión debe ser 1000 veces más contaminante para todos los vecinos que algún derrame, que tampoco lo hubo, nunca. Además no hay derrame, no hay derrame, están en bidones, por lo cual... y los bidones tienen que ser almacenados en lugares
y la mayoría, o por lo menos los que yo conozco, distribuidores así lo tienen, digamos, con un muro de contención, en galpones especializados. Pero bueno, como dijeron ustedes, creo que esto, digamos, a quien va a complicar más va a ser justamente a los comerciantes, que van a tener que armar centros de distribución fuera del ejido, y a los productores que ocasionalmente comprarán en otros lugares, perjudicando de esa manera al comercio local y a la economía local. Ayer yo escuchaba un vecino de la ciudad productor, que está dentro del ejido, que decía, ¿y el hospital nuevo de Gualeguaychú, de dónde creen que salió? De la soja, digamos. O sea, no nos confundamos. La producción, por un lado, es la que aporta una gran parte del desarrollo de nuestras economías. Roberto, antes de pedirte, tiranos un párrafo de cómo está la situación en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, porque si la seca pegó un sogazo, ahí la pegó más fuerte que en ningún lado, ¿no? En Entre Ríos. Sí. Consideramos que es la seca más fuerte que hemos visto, por lo menos nosotros, en nuestras vidas. Van a ser los rindes. Hay rindes de soja que directamente no llegan ni a los 10 quintales en promedio de productores. Sí, más, o sea, coincidentes con el valor del alquiler de los campos, digamos, ¿no? Claro. Un alquiler en esta zona fluctúa entre 5 y 6 quintales por hectárea, y hay rindes promedios de esos valores. La ganadería también a la entrada del invierno está totalmente complicada, no hay reservas, no hay pasto, y ni hablar la lechería, digamos, que también depende todo el invierno de las reservas que haya podido producir. Y con la suba de precios de los granos, que también va a afectar muchísimo a la ganadería. Quizás son buenos para el agricultor, pero perjudiciales para el ganadero. O sea que por delante yo diría que viene un momento muy difícil. Y encima, digamos, lo cruel de esto, que hay lugares donde la cosecha ha sido bastante mejor, porque han caído esas lloviznas, esos chaparrones salvadores del verano, y en otras zonas donde no llovió nada, enero, febrero y marzo. Es así. Sí, ¿Qué está pasando, así rápido, si nos podés contar, con el tema de la emergencia agropecuaria? ¿Se está dando? ¿No se está dando? Sí. La emergencia agropecuaria funciona en Entre Ríos, ya se decretó, ya están los formularios en los distintos organismos gremiales. Lo que te permite, según la ley provincial, es postergar el pago del impuesto inmobiliario hasta diciembre, que es cuando vence la cuarta cuota, la última cuota. Ese es el beneficio mayor al que se puede acceder. En vez de pagar ahora y los 3 anticipos que hay, se juntan los 4 en un solo pago en diciembre. Bueno, Roberto, un placer tenerte, ¿eh? Bueno, hasta cuando quieran. Bárbaro, muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Nuestro corresponsal en Gualeguaychú, el productor agropecuario Roberto Bunge. A ver si me haces acordar de el próximo sábado traer un real especialista en el tema de glifosato, toxicidad, herbicidas, toxicidad, insecticidas, toxicidad, glifosato, vinculación con el cáncer o no, lo que dijo realmente la OMS, claro, tal cual, Organización Mundial de la Salud, y lo que dicen las investigaciones para, digamos, una mirada imparcial con datos objetivos para plantar realmente lo que hace y lo que no hace, y no embanderarnos en un lado o en otro sin la información actualizada. Científica, así es. Le cuento una pastillita, ya que hablaba Roberto Bunge del tema de la emergencia. Hay alguna controversia acerca de la medición de la emergencia, porque 4 provincias, las principales provincias productoras agropecuarias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, han decidido tomar para medir la emergencia, para medir las zonas afectadas, el índice verde que tiene el INTA. Y este índice verde no tiene una correlación directa con el rinde que dan los cultivos. ¿Por qué? Porque, bueno, usted que es ingeniero agrónomo lo va a poder mide explicar masa mucho verde, mejor, mide el pero lo que crecimiento miden de la es masa verde, crecimiento no, de la planta, pero no miden el grano, es decir,
imagínese que si la planta creció, pero después cuando tuvo que llenar el grano no tuvo lluvias, entonces va a medir que la planta está crecida, pero no va a medir o no va a mostrar que en realidad el rinde va a ser bajísimo. ¿Por qué? Porque los granos salieron muy chiquitos, tanto en soja como en maíz. Ahora, hay una correlación, pero capaz lo que se discute que no hay una correlación tan 100%, directa como para determinarlo, ¿no? Y por eso es que las gremiales están pidiendo que se incorpore en la medición de la emergencia casos concretos y alguna forma de que los técnicos del INTA o los técnicos encargados de medir la emergencia vayan al campo, vayan a ver lo que está sucediendo. Otro capítulo de polémica, pero la seguimos después del corte. Vamos. Se escuchó un bombón legüero allá en el Chaco salteño, seguro que hay violineada y que canta algún chaqueño. Y cuando vuelvo a mi pueblo, mi criollita ya me espera pa' cantarme unas coplitas y bailar la noche entera. Cuando muy lejos me encuentro, triste me pongo a pensar y me acuerdo de mi pago, de mi lindo tartagal. Tu equipo volvió a ganar, te prendieron 1000 bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más. Se la llevó. Bueno, ¿viste como los programas de automovilismo que cuentan cómo va la carrera? Bueno, nosotros de alguna manera mucho más humilde contamos cómo va la carrera de la cosecha, que la cosecha continúa y tiene noticias semana a semana. A veces mejor, a veces peor, según la región cómo va bajando, de norte a sur va bajando, y nos trae noticias de rindes, básicamente, de maíz y soja, para saber cómo va a ser la economía argentina en general, acordate que hablaban de estimaciones ya bajando de un punto de PBI, y la economía del bolsillo de los productores. Por suerte tenemos muy buenas lupas para ver cómo va esa carrera, que es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hace un trabajo muy al detalle de lo que pasa. Así es, y por eso vamos a hablar con Martín López del Departamento de Estimaciones Agrícolas, justamente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Martín, muy buenos días. Hola Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, contanos cómo fue esta semana o las últimas 2 semanas en cuanto a lo que está trayendo de noticias la cosecha. En el caso de la soja, ya estamos cercanos a un 25% de avance de cosecha. Lamentablemente los rindes siguen siendo bajos en comparación a últimas campañas. Hoy por hoy estamos en un rendimiento medio a nivel nacional de 25 quintales, pensando en que normalmente estaríamos arriba de 30 quintales por hectárea, y en función a estos rendimientos seguimos manteniendo una proyección de 38 millones de toneladas para esta campaña, muy por debajo de las 57,5 cosechadas de la campaña previa. ¿De cuánto, perdón, repetí el dato, ¿de cuánto están ahora? Ahora en 38 millones de toneladas. Mirá. De soja a nivel nacional. Realmente el impacto de la sequía fue muy fuerte, fundamentalmente en el centro del país, donde se concentra gran parte de la producción de soja de primera, por lo cual los rendimientos están muy por debajo de las expectativas iniciales y del promedio de últimas campañas. Así que de 57 ustedes habían pronosticado. 57 y medio la campaña anterior. La campaña anterior, exactamente. Se cayó como un piano, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo. Realmente este año en particular
tuvimos una falta de precipitaciones desde diciembre hasta febrero, por lo cual la gran parte de los cultivos, tanto los de primera como los de segunda, sufrieron en el periodo crítico esa falta de humedad. Mismo caso para el tema del maíz, tanto los maíces tempranos como tardíos han sufrido la falta de humedad, cosa que no es tan típica en el país. En general puede ser que uno u otro tenga un problema de falta de agua en el perfil, pero este año en particular realmente son los dos. Sí. ¿Cómo viene la diferencia entre la soja de primera y la de segunda? ¿Lo de los 25 quintales de rinde promedio es para la soja de primera? Es para la soja en general. Ajá. Igualmente gran parte de lo que se ha cosechado hasta ahora es soja de primera. Sí. Recién ahora estamos empezando a levantar los primeros lotes de soja de segunda, también con rindes por debajo de los potenciales. Realmente no son buenos, ya que tuvimos un tema primero, se sembró un poco más tarde la soja de segunda este año en el centro y sur del país, por lo cual eso ya afectó el rinde potencial. Sumado a la falta de humedad hizo que los rindes realmente sean muy bajos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde la soja de segunda es un cultivo que es tradicional, pero tiene rendimientos bajos de por sí, y este año en particular realmente está bastante mal. En el caso del norte del país, se está cosechando también algo de soja de segunda y mucho de soja de primera, y también los rindes son bastante heterogéneos porque las lluvias se dieron en la zona del Neinoa, pero también muy puntuales. Hay sectores donde ha llovido muy bien, tenemos rindes promedios, y otros sectores donde realmente los rindes están muy por debajo de la expectativa de los productores. Es decir, tenemos 25% de cosecha ya cosechado de soja, y de maíz, ¿cuánto? De maíz también estamos cercanos al 25%, fundamentalmente son lotes tempranos del centro del país. Un promedio de rendimiento de 73,4 quintales por hectárea, también bastante por debajo de lo que teníamos el año pasado, que estábamos cerca de 81 quintales por hectárea. Y en función a esto, la proyección se mantiene en 32 millones de toneladas. Claro. Pensando que la campaña pasada cosechamos 39 millones de toneladas, pero con menos cantidad de hectáreas. Y la última, Martín, en cuanto al avance de la cosecha, ¿estamos con el promedio? ¿Estamos más atrasados? ¿Estamos más adelante? No, si comparamos el promedio de las últimas campañas, que fueron realmente húmedas y hubo problemas de cosecha durante el otoño, esta campaña en particular tenemos bajos rendimientos, pero por otro lado lo positivo es que la cosecha es bastante fluida y las pérdidas en cosecha son bajas en las máquinas. Claro, lamentablemente pasa lo de siempre, cuando los lotes rinden poco, la cosechadora parece un Fórmula 1 en vez de una cosechadora, no va a los piques porque no tiene nada para levantar en general, ¿no? Exactamente, lamentablemente esta campaña no se encuentra de esta manera, y las campañas anteriores al revés, cosechas extremadamente retrasadas, pero rendimientos muy por sobre los promedios de Argentina. Claro. Pero bueno, la realidad actual en la que es gruesa marca esto. Martín, un placer tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Era Martín López del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Claro, cuando el lote no te rinde nada, vos la ves la cosechadora, de una punta a la otra del lote y no levanta nada. Cuando rinde, realmente vos ves la cosechadora a paso de hombre y ahí te podés alegrar. Hablando de esto, bueno, hubo una reunión, tenemos que decirlo, de emergencia de la provincia de Buenos Aires, y parece que terminaron a las piñas. Acá me corre Lorena, pero lo tengo que decir porque la CUNSA, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, todo le decía que no. Todo no. Duró 6 horas la reunión y bueno, consiguieron alguna cosita que es que les dieran la emergencia para algunos partidos solo hasta abril, es decir, una propina, se llevaron una propina, nos tenemos que ir, va a ser hasta el sábado que viene. Por favor, María, despedite rápido y muchísimas gracias a Melanie Martín en los controles, a Lorena Tesio en la producción y la producción ejecutiva de Epuquén. Bueno, nos veremos hasta el próximo sábado en De Guapas y Mal Entretenidos.